tema de hoy usted dijo algo muy interesante. Nos vamos acostumbrando a vivir con ciertos niveles de estrés, ¿no? En esta época, en estos tiempos. Al cerebro, ¿qué le produce el estrés? Bueno, el estrés primero hay que considerarlo como una respuesta que es natural, que es adaptativa, que se da ante la demanda del entorno en el cual vivimos, en el medio social, y cuando interpretamos una situación como una amenaza o que esto supone un reto para nosotros, el cerebro reacciona de forma orquestada, activando ciertas estructuras que se encargan de que nuestro cuerpo esté preparado para desarrollar un despliegue de energía que nos permita hacer frente a esas demandas. Nuestro organismo está preparado para realizar este tipo de cambios cuando es necesario y puede volver normalmente a su estado natural. El estrés genera fundamentalmente una respuesta a nivel bioquímica, en la que el cerebro controla la liberación de una serie de sustancias, ¿no es cierto? De todas esas sustancias, la más importante es lo que nosotros llamamos glucocorticoides, especialmente el cortisol o la cortisona y la corticosterona, siendo el cortisol de todos, por supuesto, el más importante. Y el cortisol se libera como respuesta al estrés, produciendo un aumento en la energía en el organismo, porque incrementa el nivel de azúcar en la sangre. Y de ahí que en situaciones de estrés en las que se exige un esfuerzo extra, este azúcar es muy importante, entonces esta hormona tiene un papel muy importante. A la vez que se produce este aumento de energía, también lo que se produce es una ralentización o se suprime el funcionamiento de otros sistemas, como por ejemplo el sistema inmune, la respuesta sexual, los trastornos o el aparato digestivo. Por ello, personas que sufren un estrés de manera continuada pueden también enfermarse frecuentemente de infecciones respiratorias, infecciones urinarias, gastroenteritis. Se le bajan las defensas. Se le bajan las defensas y por lo tanto eso es un producto de la liberación de estrés por parte del cerebro. O sea que el cerebro actúa en ese nivel. Y en cuanto a lo que me preguntabas de los cambios de estructura del cerebro, se ha demostrado que hay ciertas áreas como lo que llaman la corteza prefrontal, esta zona del cerebro nuestra, la amígdala, que es una zona profunda dentro del cerebro, y el hipocampo, que ven reducido su tamaño como consecuencia de, por ejemplo, un estrés crónico. No me refiero, por ejemplo, al estrés de ayer, que va y viene, sino un estrés crónico. Claro. Y en estas áreas juegan un papel muy importante la regulación emocional, por supuesto, ¿no? Pero de alguna manera también el estrés, el cerebro contribuye a la producción del estrés, porque mucho del estrés que nosotros sufrimos viene de los pensamientos, de lo que creemos, de las ansiedades, de las creencias, de lo que sufrimos. Pasa por ahí también. Claro, exactamente, porque el cerebro responde como responde el organismo. Cuando uno tiene, por ejemplo, alguna situación peligrosa o cuando uno se encuentra ante algo amenazante, lo que se produce es una alteración en el tamaño de los vasos sanguíneos, lo cual pueden producir una vasodilatación o puede producir una vasoconstricción, pueden achicarse eso como respuesta de liberación de noradrenalina, y eso produce una disminución de la circulación, por ejemplo, en todo lo que es el cerebro. Así que el cerebro, por un lado, partamos de la base de lo siguiente: el cerebro es el único órgano del sistema que puede pensarse a sí mismo. Por lo tanto, el cerebro tiene un doble trabajo. Por un lado, pensar el estrés, vivir el estrés, y por otro lado producir las respuestas para ese estrés. Así que el trabajo del cerebro es doble. Sin embargo, los otros órganos sufren la consecuencia. En cambio, el cerebro produce el estrés y a su vez también produce las respuestas al estrés. Ahora, hay que tener en cuenta algo, porque muchas veces las consultas que vienen, la gente dice: yo estoy estrés porque tengo mucho trabajo, y en realidad ese trabajo me tiene muy preocupado. En realidad no es así, porque uno puede tener mucho trabajo, pero evidentemente puede organizar ese trabajo y puede acostumbrar al cerebro a realizar ese trabajo y no hacerse mala sangre y no ponerse nervioso por aquellas cosas que no puede cumplir, porque todo lo que uno no puede cumplir o lo que uno se imagina que no puede cumplir en su vida diaria, en su vida social, en su vida familiar, es lo que termina provocando el estrés, y no en sí las situaciones en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, ayer
lo que nos tenía angustiado era la pérdida, claro, digamos, no el momento, pero la pérdida de la Copa es lo que nos tenía angustiado, y ese pensamiento es lo que nos provoca el estrés. y eso sería ansiedad en un punto. Exactamente, la ansiedad va terminando provocando un estrés, incluso puede producirse hasta como crisis de pánico importante, donde hay disminución hay fatiga, falta de aire, palpitaciones, sensación de hormigueo, hasta sensación de muerte o de desmayo, por ejemplo. Sí. Es fascinante cada vez más, ¿no? Y cuando uno lo racionaliza y trata de entenderlo más todavía, porque lo que era hasta hace poco tiempo un misterio, el funcionamiento del cerebro, hoy gracias a toda la ciencia y los estudiosos y ustedes los médicos, se trata de comprender más y entonces hasta uno le encuentra lógica a lo que a veces era un diagnóstico simple, porque te decían todo es estrés, todo es estrés. Ahora sabemos que efectivamente por qué es estrés y de dónde viene eso, ¿no? Y cómo se puede hacer para tratarlo, ¿no? En esta época especialmente, claro, en la que la gente se apura, se enoja, necesita llegar a tiempo con todo, se termina el año, empieza otra etapa, es como que se termina todo, se vienen las vacaciones. ¿Servirán las vacaciones? Eso es importante. Para terminar con el estrés. Las vacaciones son importantes, todo aquello que nos saque un poco de la rutina diaria, que nos saque un poco de las preocupaciones que uno tiene, ayuda muchísimo a solucionar el estrés. Todo aquello que, por ejemplo, algo simple, un hobby, por ejemplo, un hobby ayuda mucho porque nos hace ir nuestro cerebro hacia otro lado, nos aleja de las preocupaciones diarias y por un momento nosotros podemos tener nuestro cerebro liberado en otra función que no nos provoca estrés, sino que nos provoca satisfacción, y esa satisfacción a su vez provoca una serie de hormonas y de neurotransmisores que actúan en contra del cortisol y provocan un mejoramiento del estrés. Así que es importante no solo no tener preocupaciones, lo cual es inevitable, especialmente en esta época del año y la época en que vivimos. No se puede no tener preocupaciones, pero sí lo que puede hacer uno es, primero, tratar de organizarse para resolver en lo posible esas preocupaciones. Y por otro lado, tener una vía de escape. La vía de escape es muy importante. Qué interesantísimo, doctor, como siempre.